Buenas, yo soy Carlos Parra, juez de la Liga Colombiana de Debate y el Campeonato Mundial de Debate en Español 2016. Este taller es un taller de recomendaciones para mejorar la efectividad en los debates. Está orientado a debatientes principiantes, que es su primer o segundo campeonato. Y digamos que antes de comenzar es importante hacer unas recomendaciones, unos comentarios previos para abordar el taller. Es importante distinguir de entrada entre deberes y recomendaciones en debate. Los deberes están por excelencia descritos únicamente en el reglamento. Y el reglamento dice lo que los participantes pueden y no pueden hacer durante la competencia. Su cumplimiento o incumplimiento tiene las características de una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de en que los participantes incumplan, genera una sanción. Existen algunos deberes de forma y deberes de fondo. Por ejemplo, todos los participantes tienen que hablar un tiempo de 7 minutos. Eso es un deber de forma. Pero también hay deberes de fondo. Por ejemplo, todos los participantes, excepto los dos últimos oradores, tienen que incluir carga argumentativa. Es un deber de fondo. Las características, repito nuevamente, es que generan una sanción. Y la sanción está estipulada en el reglamento. Ahora, una recomendación es algo que el debatiente no debe, sino que puede hacer. Y se mide en términos de la efectividad. Dijimos sobre los deberes que estaban en el reglamento. Las recomendaciones pueden estar en el reglamento o pueden estar en otras fuentes. En clases como esta, en libros, en recomendaciones de otros participantes. Algunas están, por ejemplo, en el reglamento. Ya más adelante las abordamos. Su incumplimiento no tiene las características que sí tiene el incumplimiento de una obligación. No es que su incumplimiento genere una sanción, sino que su incumplimiento o cumplimiento afecta la efectividad del debate. Y eso depende de cómo lo juzgue el juez. Hay algunas recomendaciones de forma, otras recomendaciones de fondo. Por ejemplo, de forma, se recomienda a todos los participantes que utilicen un lenguaje no verbal que les facilite demostrar sus argumentos. Y hay unas recomendaciones de forma, donde le dicen, se les recomienda a los participantes que utilicen una estructura de afirmación, razón y ejemplo. En este taller nos vamos a concentrar en las recomendaciones, no en los deberes del debate, en esta parte del debate, en aquellas cosas que los participantes pueden utilizar para mejorar la efectividad de sus debates. De esto desprendemos dos, consecuencias. Al ser sugerencias, no significa que cumplirlas o incumplirlas genere una consecuencia automática. No es que por yo utilizar estas recomendaciones tengo el derecho de decir yo gané automáticamente el debate, o no es que porque alguien dejó de utilizar estas recomendaciones perdió automáticamente el debate. Son recomendaciones que afectan la posibilidad, la efectividad en términos de cómo lo juzga el juez. Entonces, ahora lo que vamos a analizar son 5 recomendaciones del libro Ganar Debates de Steven Johnson, de algunos capítulos complementadas con algunas experiencias de debates. Pero entonces, antes de ver recomendaciones en términos de estrategia, hay que preguntarnos ¿para qué la estrategia? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo a la hora de tomar decisiones antes, durante el debate? Los jueces pueden tomar 4 decisiones sobre mi equipo. Me pueden dar un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto lugar. Y así con todos los equipos. Les pueden dar primer, segundo, tercero. Con esto tenemos 16 posibilidades de configurar el debate. Lo que yo quiero como participante es tener la mayor posibilidad de que me ubiquen en el primer lugar y la menor posibilidad que me ubiquen en el último lugar. Entonces, las recomendaciones que vamos a ver acá están orientadas a disminuir al máximo la incertidumbre para quedar con la mayor probabilidad
de estar en el primer lugar y con la menor probabilidad de estar en el último lugar. Como lo vimos antes, no es que las recomendaciones sean fórmulas matemáticas que si yo las implemento como una receta, automáticamente voy a obtener el primer lugar, o que si las dejo implementar, automáticamente voy a tener el último lugar. Pero sí aumento la probabilidad que tengo de lograr una mejor calificación por parte del juez, de disminuir la incertidumbre y aumentar la certeza sobre mi resultado en el debate. Primera recomendación: argumente desde la escala de valores propia, pero además argumente desde la escala de valores de su contraparte. Veámoslo a partir de un ejemplo y luego lo explicamos. Imaginémonos un debate donde la moción principal es: se debería privatizar la educación pública. Y el primer gobierno nos presenta un argumento que se basa en la calidad. Dice que la educación pública es una educación de menor calidad y la educación privada es una educación de mejor calidad. Por su parte, el primero de oposición tiene dos posibilidades frente a eso. La primera, ignora lo que presentó el primero del gobierno y dice: puede que sea cierto, pero lo que nos importa es la cobertura. Y como lo que nos importa es la cobertura, señor juez, usted tiene que preferir la cobertura sobre la calidad. Pero hay otra posibilidad que aumenta sus probabilidades, que argumente desde la escala de valores propia, pero también desde la escala de valores de su contraparte. ¿Qué es esto? Diciendo, nos dijo la contraparte que afectaba la calidad. Yo les voy a demostrar que la calidad no necesariamente en los esquemas públicos es menor, sino que la calidad es mayor. Y además les voy a demostrar que la cobertura es mayor. En ese sentido, si me demuestra la primera parte, el primer gobierno me dice la calidad se ve afectada, yo me meto directamente con el asunto de la calidad y de manera alternativa con el asunto de la cobertura. De esta forma logro que afecte no solamente la escala de valores que presento yo, sino la escala de valores que me presenta él. En segundo lugar, como una consecuencia de esto, vemos que los jueces, ¿cómo piensan? Generalmente los jueces tienen una escala de valores que previamente consideran importante en términos de relevancia. Digamos que hay unos jueces que consideran algunos aspectos más relevantes que otros. Han visto que, por ejemplo, en un debate con dos jueces experimentados, es posible que el juez A tenga una decisión distinta que el juez B, incluso siendo un debate muy claro para las partes. Esto se da porque, entre otras razones, existen distintas escalas de valoración de la relevancia. Entonces, imaginémonos el debate de la privatización de la educación pública, en donde para un juez la mayor relevancia se le debe dar a la calidad, luego se le debe dar a la pertinencia y luego se le debe dar a la cobertura. E imaginémonos otro juez que tiene la mayor relevancia en la cobertura, luego en la pertinencia y luego en la calidad. Utilizando la estrategia que vimos anteriormente, yo me aseguro que no importa cuál sea la escala de valoración del juez, yo tengo una posibilidad de que él privilegie mi argumento sobre el argumento de mi contraparte. Cojamos la primera de las hipótesis, donde yo solamente me voy para argumentar que la cobertura. Y este juez considera que lo más importante es la calidad. Y yo le refuto diciendo, sí, pero mire la cobertura. Pero para este juez, la cobertura está en tercer lugar, ¿cierto? Entonces yo demuestro la cobertura, pero en términos de relevancia sigue estando por encima de la calidad. En cambio, si yo me voy a una estructura en donde refuto la calidad y además pongo como alternativa la cobertura, yo elimino la primera parte del argumento y lo soporto con la segunda parte del argumento. Eso me asegura que no solamente gano en los términos de mi juego, sino que además gano en los términos del juego de la contraparte. Una frase que grafica de manera muy, digamos,
eficiente esta discusión, es muy recurrente en muchos debates, en especial en formatos gringos, dice: quien sacrifica la libertad por la seguridad se queda sin la libertad y sin la seguridad. Igual sucede acá. Podríamos decir: quien sacrifica la calidad por la cobertura se queda sin la calidad y sin la cobertura. Eso significa que yo puedo ganar no solamente en los términos de presentar una alternativa, sino de vencer en la alternativa propia de mi contraparte. Segunda recomendación: usted puede utilizar todo lo que su contraparte aporte al debate en favor propio. Veámoslo también a partir de un ejemplo. Imaginémonos que en un debate, en el mismo debate sobre la privatización de la educación, el primer ministro aporta una definición, un argumento soportado sobre una afirmación, un razonamiento y una prueba. Y que por la otra parte, el líder de oposición decide aceptar la definición y hacer su refutación. Él podría utilizar las pruebas, utilizar el razonamiento, utilizar la afirmación o incluso utilizar la definición en contra del mismo primer ministro. Por ejemplo, imaginémonos que en el debate de la educación pública, él nos dice como principal afirmación es que la educación pública es de mejor calidad y la educación privada es de mejor calidad y la educación pública es de menor calidad. Nos pone como un razonamiento, como la educación privada se maneja por las reglas de la oferta y la demanda, eso hace que se privilegie, que la oferta privilegie, la demanda privilegie a la que es de buena calidad y, digamos, descalifique a la que es de mala calidad. Como la educación pública no se rige por las mismas normas, no hay, digamos, este balance. Y nos aporta como un dato que demuestra la calidad que mientras el 20% de los estudiantes de colegios públicos ingrese a la educación superior, el 80% de los estudiantes de colegios privados ingresa a la educación superior. Nos ha planteado entonces ahí el primer ministro su postura. Frente a esto, podría el líder de oposición hacer dos cosas. Dice: no, yo rechazo ese dato. Ese dato es falso, ese dato no tiene soporte, ese dato es de otro año, ese dato no nos sirve. Pero otra posibilidad es utilizar este dato en favor de lo que él quiere demostrar. Por ejemplo, aquí nos dicen el 20% de la educación pública ingresa a la educación superior, el 80% ingresa de la educación privada, ingresa a la educación superior. Puede decir, sí, pero eso lo que demuestra no es que la educación pública no tenga calidad, sino que demuestra que los estudiantes de la educación privada tienen los recursos para aspirar a la educación superior privada. No que los estudiantes de educación pública no puedan entrar, sino que no tienen los recursos para entrar. Entonces, coge el mismo dato que nos presentó la contraparte, acepta, incluso no cuestiona su validez, sino que con el mismo dato lleva a una interpretación diferente, una interpretación que es más favorable para su caso. Hay otros ejemplos de esta estrategia de utilizar el debate de la contraparte en favor propio. Otro muy recurrente es utilizar la afirmación que nos presenta. Entonces, cambiemos el caso y pongamos, por ejemplo, un debate en donde el primer ministro argumenta en contra de legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. Entonces, nos aporta como una afirmación que sería un mensaje, imaginémonos, un mensaje que aleja a las personas comunes y corrientes de la religión. Entonces, tiene la opción, el líder de oposición, es decir, de rechazarlo, pero también tiene la opción de utilizar el mismo argumento que le dio en favor propio. Por ejemplo,
Imagínense que dice, es que alejamos a la gente de la religión. Y podría hacer uno, restarle su relevancia y decir, no, a nosotros no nos importa que la gente se aleje de la religión porque es una consecuencia y una consecuencia que le es indiferente a este debate. O incluso podría hacer una segunda jugada, que es decir, sí, pero esa consecuencia es una consecuencia deseable, es una consecuencia que está del lado propio. Digamos que los ciudadanos se alejen de las normas de la religión, es una consecuencia deseable porque se van a regir por las normas civiles y no por las normas religiosas. Es decir, utiliza la fuerza de la afirmación que aporta, la acepta, dice, sí es cierto, pero la suma de este lado del debate. Es así como puede uno utilizar las pruebas, las afirmaciones, los razonamientos y voltearlos con la interpretación que se le pone del lado del debate y hacer que al final del ejercicio el juez, cuando esté contando quién puso qué argumento, ponga los argumentos, pruebas, refutaciones del lado del que uno quiere estar en la balanza. De esa manera uno disminuye la incertidumbre sobre la decisión del juez. Tercera recomendación, opte por lo simple. En un debate formato Parlamento británico, se tiene a un juez o jueces y 8 personas compitiendo por la atención del juez. Todos durante lapsos de 7 minutos le dicen una cosa a la otra, una cosa a la otra, una cosa a la otra. A diferencia de un texto, a diferencia de una conversación, uno no se puede devolver a revisar qué dijo un orador. Tampoco puede preguntarle, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Es un ejercicio de una sola vez, lo dijo, y si acaso puede aclararlo, pero en su mismo discurso, sin que nadie le pregunte. O incluso podría, por ejemplo, aclararlo en un punto de información. Pero en la misma dinámica del debate es un ejercicio unidireccional. Solo ellos le hablan a los jueces. Nunca hay una devolución previa, nunca hay un ejercicio en donde el juez le dice, yo pienso que esto, yo pienso que lo otro. El único ejercicio de devolución es la retroalimentación al final del debate. Entonces, cuando todos están luchando por la atención, por la memoria, por la, digamos, la relevancia, en los términos del juzgamiento, pasan 3 cosas. Todos luchan porque los recuerden. Para eso, antes todos luchan por ser relevantes, luego porque los recuerden, pero más básico, porque les entienden. Muchos de los argumentos no llegan al final, no porque no sean importantes, no porque no sean, digamos, trascendentales dentro de la estructura del debate, sino porque fallan en que no son entendidos por los jueces, o no son entendidos por las contrapartes y entonces no lo refutan, o no son entendidos por la propia bancada, entonces no lo rescatan. Opte por lo simple. Y uno puede optar por lo simple en la estructura y puede optar por lo simple también en la estrategia. Cosas que sirven en cuanto a la estructura. Figuras como numerar, poner las etiquetas a los argumentos, hacer al final un ejercicio de recordación, de repaso del debate, hacer figuras de repetición constante en donde se pasa cada parte del debate y al terminar la parte de argumentación hace un repaso de la argumentación, al terminar la refutación hace un repaso de la refutación, hacen que usted tenga tal vez menos cantidad de sustancia aportada al debate, pero con mayor entendimiento, posiblemente con mayor recordación y posiblemente también con mayor relevancia en el debate. Entonces, el resumen de estas recomendaciones, opte por lo simple en la estructura, pero también opte por lo simple en la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que usted, cuando está haciendo su outline del debate, preocúpese por tener las partes que son necesarias. Primero, las que son necesarias de acuerdo al formato. Supongamos que una parte de argumentación y una parte de refutación. Pero no lo llene de puntos, subpuntos, matices, lleno de una estructura compleja, porque primero, lo más probable es que usted se confunda dentro de su misma estructura. Opte por una estructura que primero usted entienda, que sea lógica, y que siendo lógica sea muy simple, para que usted la entienda, la asuma como simple y la transmita como simple a los jueces. Cuarta recomendación, enfóquese en lo que su audiencia conoce y acepta para llevarlos a lo que no conoce o tal vez no acepta.
En debate yo quiero demostrar que algo es otra cosa. Generalmente que mi moción cumple con las características de mi lado. Entonces, en el mismo debate, que la educación pública se debería privatizar, ¿cierto? Y en toda sociedad, en todo entorno, existen unos paradigmas, unas razones reinantes que generan mayor aceptabilidad en las personas y unas que generan menor aceptabilidad en las personas. Lo que sugiere esta recomendación es que uno se enfoque primero en aquellas cosas que son obvias, que luego, a partir de estas cosas que son obvias, vaya llevando a su audiencia a esas cosas que posiblemente no conoce, para que luego se enfoque en aquellas cosas que quiere demostrar. Veámoslo a partir de un ejemplo en el mismo caso. Supongamos que yo quiero demostrar que la educación pública debe ser privatizada y que yo soy líder de oposición. Y lo que yo quiero demostrar es que la educación pública es educación de calidad. Entonces empiezo demostrando cosas que para todos son obvias. Digo, la educación pública es una educación en la que se encuentran ciudadanos de todos los estratos sociales, con mayor diversidad. Digo, la educación pública es una educación donde las personas, no importa su condición socioeconómica, se encuentran en igualdad de condiciones. Y digo, la educación pública es una educación que es, al ser definida por el Estado, en Colombia, es una educación laica. Entonces, son cosas que podríamos, con menor grado de controversia, aceptar. Luego, digo, la calidad se mide por factores que no solamente están determinados por quién entra a qué modelo educativo, por cuánto saca en las pruebas de estado, sino que está determinado por factores como la diversidad, la felicidad o la libertad ideológica que pueda tener una persona. O sea, lo llevo ya a campos donde posiblemente ellos no están, digamos, en el mismo punto de controversia. Para al final, vamos a demostrar que la educación pública es de calidad porque, según el criterio de calidad que yo adopté, es una educación que responde, que desde los puntos que yo demostré como aceptables, tenía un mayor grado de aceptabilidad. Es así como la recomendación consiste en que usted poco a poco tome aquellos puntos que son obvios, que todo el mundo acepta, que a partir de ellos aporte el primero, el segundo, que los acepte y que los ponga, digamos, de presente en la audiencia, y que poco a poco vaya avanzando hacia aquellos que generan mayor controversia, de manera que no haga saltos muy largos, que esos saltos sean cortos. En la medida que usted pueda pasar de un escalón al otro, puede posiblemente demostrar que este lado de la moción le favorece a usted. Demostrar que la educación pública no debe privatizarse. Quinta recomendación: no siempre es mejor optar por el camino fácil. Y esta aplica especialmente para primer ministro y líder de oposición. Imaginémonos un caso en donde hay una moción y el primer ministro, como según lo define el reglamento, tiene la posibilidad de definir y aportar sus argumentos. Él tiene la opción de definir dentro del margen de apreciación que le dan las normas, de una forma que a él le resulte muy fácil o de una forma que resulte justa en términos del debate. Lo que recomienda esta sugerencia es que se enfoque en definir de la manera más justa, más adecuada. Igual aplica para el líder de oposición. Él podría optar por objetar, en todo caso, la definición del debate y decir: no importa si es una definición dentro del margen de apreciación que me dan las normas, yo opto por refutar la definición. Eso hace que las partes se concentren en lograr una ventaja estratégica sobre su contraparte desde el punto de vista técnico,
pero no desde el punto de vista sustantivo de la argumentación. Entonces, por ejemplo, imaginémonos un debate que dice: esta casa aprobaría la eutanasia. Y dentro del margen de apreciación, el primer ministro opta por hablar de la eutanasia de personas mayores de edad. Es una definición que en términos generales nos parecería justa, razonable, adecuada con el reglamento. Supongamos que el primer ministro tiene una segunda opción, una que le resulta más fácil y riesgosa en términos del reglamento, que es definir: prohibiría la eutanasia en personas menores de 7 años. Entonces, en estos términos, lleva al debate en un punto muy puntual, en donde incluso se podría debatir según las definiciones del reglamento, pero supongamos que el reglamento lo acepta. Lo que sucedería, según esta recomendación, es que él lleva el debate a su lado, pero con una ventaja técnica que obtuvo a través de modificar dentro del margen de apreciación la moción para que le resulte favorable. Lo que esta recomendación dice es que cuando se desequilibra la balanza en favor de una de las posturas con una ventaja técnica, lo que tienden a hacer jueces, en general el debate, es en su cabeza equilibrar la balanza, exigirle un mayor grado de precisión, de relevancia a los argumentos de la parte que nos puso un debate extremadamente fácil para su lado. A contrario censo, cuando uno opta por una estrategia que no necesariamente se define por aceptar aquello que solamente le es fácil, sino aceptar también lo que es difícil, pasaría a lo contrario. La balanza, en general, se equilibra en favor de su lado. Entonces, en resumen, esta estrategia lo que le dice a los debatientes es: no solamente concéntrese en lograr las reglas del juego, las reglas de un caso que le resulte exageradamente fácil, sino en general concéntrese por lograr unas reglas del juego que sean más o menos equilibradas, obviamente dentro del criterio que cumplan las normas. Siendo las normas equilibradas, usted puede tener mayor certeza de que puede ganar a partir de los argumentos que aporta. En cambio, si intenta ganar a partir de las ventajas estratégicas que obtiene a partir de tecnicismos en el reglamento que le permiten fijar un debate mucho más fácil para su lado, la exigencia argumentativa, digamos, imprevisible por parte de los jueces va a ser más alta. Entonces, esta es la quinta recomendación. Pero entonces, haciendo un resumen de lo que hemos presentado, las recomendaciones no son obligaciones, son sugerencias para los participantes. Esas sugerencias pueden o no darle mayor efectividad a la hora del debate. Depende que se utilicen los términos en las condiciones adecuadas. Algunas de las sugerencias que presentamos es que 1. Argumente no solamente en la escala de valores que presentó como su contraparte, que presentó la casa propia, sino que además argumente en la escala de valores de su contraparte. Segundo lugar, que utilice la fuerza de los argumentos, pruebas, proposiciones que le aporta su contraparte y los utilice en favor propio. En tercer lugar, que se concentre en lo simple tanto en la estructura como en lo simple como en la estrategia. En cuarto lugar, que utilice las cosas que su audiencia acepta y conoce para llevarla a esas cosas que no acepta y que no conoce. Y en quinto lugar, que es la última recomendación que vimos acá, no siempre opte por la estrategia que resulte más fácil, sino por la estrategia que resulte más justa. Con estas recomendaciones, en algunos casos se pueden utilizar para que tengan mayor efectividad, sean más persuasivos en términos del debate y disminuir al máximo la incertidumbre y lograr que los jueces nos ubiquen en los primeros puntos de las tablas.